Hola a todos, bienvenidos y muchas gracias por asistir a nuestro Revol Data Driven Meetup semanal. Soy Esther Pascual, CMO de Revol. Hoy tendremos con nosotros a Manu Carricano, que es el director del Data Driven Decisions Institute en ESADE Business School y fundador de The Top Line Lab, una consultoría boutique centrada en pricing y revenue model. Manu combina habilidades académicas con más de 15 años de experiencia en consultoría de Data Science y Pricing. Es Executive Graduate en Big Data por MIT y doctorado por la Universidad de Burdeos. Además, tiene un Master's in Science por Ketchum Business School. Su trabajo académico abarca una amplia gama de temas de Data Science y Pricing y ha sido publicada en revistas académicas internacionales. Manu es uno de los principales educadores de precios y análisis en Europa. Dicho esto, os dejo con Manu y con su presentación Fighting Back COVID-19 with Pricing and Revenue Management. Recordad ir mandándonos vuestras preguntas a lo largo de la presentación y al final Manu las estará contestando. Todo tuyo, Manu. Muchas gracias, Esther, y es un placer estar con vosotros en Revol hoy. Buenos días a todos, o buenas tardes, o buenos días a los que se conectan desde América del Sur. Sí, la idea de este webinar se habla mucho del COVID, de cómo primero de los escenarios. Hay mucha incertidumbre sobre lo que nos espera y aquí hay escenarios que pueden ser bastante pesimistas a nivel de negocio, pero también de salud, por supuesto. Se habla mucho también del cambio de forma de trabajar. Hemos todo experimentando una especie de aceleración digital muy importante, también del el equilibrio entre trabajo y vida, o por supuesto, el marketing, los cambios de comportamientos del consumidor, ¿no? Vemos que hay sectores que aguantan y otros que se desplazan a otros tipos de comportamientos. En marketing hay una palanca que es bastante relevante hoy en día y suele ser una especie del mix, un elemento del mix que se suele descuidar en la empresa, es el precio. Os voy a explicar por qué estamos viendo una crisis que es una crisis de demanda. Hay mucho impacto sobre cómo se estructura la demanda de productos y por lo que trabajar correctamente el pricing y la promoción es particularmente relevante hoy. Vamos a explorar unas recetas, lo que llamamos un poco el plan de batalla con pricing para la crisis, y después tenemos el tiempo de calidad. Si acaso no contestamos todas las preguntas, os haremos llegar un email con la respuesta a las que habéis pasado a los que estáis viendo hoy en día. Es una especie de caos, de cambio muy radical, ¿no? Es una crisis de cada 100 años, como se comenta. Y aquí, simplemente para arrancar, lo que estamos observando es que algunas empresas pivotan, como se dice, o se adaptan mucho más rápidamente. Y puede ser que haya tipos de empresas menos preparadas cuando llegue este tipo de escenario, que van a tener mucho más dificultades. Dificultades por sectores que están más impactados y que se recuperaron mucho más tarde. Hablamos de 18 meses, 2 años, y otros sectores que están más impactados, está cayendo encima, es entender en que estamos hablando de una crisis de demanda. ¿Vale? Todo lo que vemos hoy en día en escenarios de reacción a la crisis de COVID se focaliza en cash, en liquidez de la empresa, y por supuesto es importante, en ajuste de costes. Aquí ha habido un montón de empresas que han saltado directamente a decisiones como ERTES, por ejemplo. Yo creo que aquí, bueno, es una percepción, pero es complicado de manejar esas aguas un poco turbias. Pero a veces digamos que hay ángulos o maneras de reaccionar a la crisis que son más orientados al valor que a una sobrereacción muy pronto, en timing también, a la crisis. Por eso, entender bien la demanda permite a lo mejor tener una visión un poco más quirúrgica de cómo reaccionar y más centrado en proteger el valor en lugar de hacer ajustes de plantilla y decisiones bastante radicales. Todas las empresas están haciendo ajustes de presupuestos, es normal, ¿vale? Pero entonces, ¿cómo podemos hacer que los escenarios, los ajustes que estamos todos haciendo hoy en día se
puedan relacionar con una especie de curva de demanda. Entonces, ¿por qué demanda? ¿Y por qué aprender o conocer lo que quiere decir es importante? Primero, como es demanda, la curva de demanda, la velocidad de recuperación o la velocidad de impacto, primero, es diferente según sector, según región y según segmento. Más conocimiento tengamos preciso de cómo está impactado mi demanda, mi volumen de negocio, por ejemplo, por segmento entre sector, región, etcétera, más oportunidades vamos a tener cuando vuelva a alcanzar, a subir un poco la demanda. Luego estamos en un escenario, podemos escuchar muchos expertos, pero nadie sabe lo que va a pasar. Entonces estamos en una lógica en la cual hay sobre todo mucha incertidumbre. Aquí más datos, más calidad de la información, más capacidad de la empresa de generar escenarios distintos y rápidos, pues más control tendremos de esta inseguridad. Luego, haciendo referencia a sobrereacción o reacción muy pronto o muy radicales, muy rápidas, una especie de pánico, lo que hay que entender y por qué el pricing es importante es que es un long game, como se dice, es una historia que va para mucho tiempo. Entonces, decisiones radicales de hoy pueden tener un impacto también en la secuencia siguiente, que es la secuencia de recuperación del escenario. Todos estamos aquí preocupados por volumen y por el negocio, en un énfasis con la recesión, pero tenemos que pensar también en lo que pasará cuando el negocio o la demanda se recupere. Hablar de demanda también es hablar de valor. El pricing se focaliza mucho sobre el valor percibido por los consumidores. Que estéis en B2B o en B2B2C o en B2C, hay un peso importante y hay que empezar a entender un poco lo que percibe vuestro cliente. Aquí, en situación de crisis, el valor tiene que ver con la empatía. Ser capaz de entender que también vuestros clientes están impactados. Ser demasiado agresivos con subidas, por ejemplo, o al contrario, ser demasiado generosos con descuentos, campañas, promociones, puede ser a doble impacto. El otro elemento es que ahora estamos muy conectados, hay acceso a mucha información. Mirando lo que está pasando, ser capaz de, por ejemplo, adaptar sus precios, sus descuentos, donde hay un abuso en ciertos casos perfecto. Se puede ser más dinámicos con el precio, más fino, más agresivo, pero cuidado con excesos de manipulación de los precios. Vamos a, no es un poco el diagnóstico, vamos a hablar un poco del plan de batalla, qué es lo que hay que tener en mente y por dónde hay que empezar. Y cuáles son las piezas importantes y relevantes de este battle plan de pricing. La primera capa es que hay dos etapas y puedes estar seguro de que la demanda va a volver. El impacto puede ser importante hoy en día, puede ser 20, 30, 40, 70%. A un momento dado, la demanda va a volver. Entonces, hay dos tipos de acciones. Acciones durante la recesión, acciones durante la recuperación. Durante la recesión, hoy en día es importante tener información y precisión. Hay que entender muy bien cómo la demanda reacciona, cómo la elasticidad de sus clientes cambia y verlo por cliente y por producto. ¿Qué clientes están a riesgo hoy en día? Tenemos un impacto sobre clientes leales, la percepción de precios o la sensibilidad cambiando sobre clientes leales contra otros tipos de clientes, otros segmentos. El impacto sobre sensibilidad o sobre volumen también es el mismo con el negocio actual o con el negocio a futuro, lo que todavía no he cerrado en mi año, en mi budget.
Y aquí podemos hacer varias cosas hoy en día en periodos de recesión y de crisis fuerte, ¿no? La primera cosa, antes de reaccionar o responder con el precio, es trabajar a nivel de producto y de portafolio. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo interesante en lo que hizo Procter & Gamble en la crisis anterior, cuyo impacto es bastante similar en realidad en 2008. Hay también ejemplos en la crisis del SARS en Asia que son también interesantes para poder comparar. Pero lo que dice Procter & Gamble es hacer accesible a nivel global una gama de productos de más valor en su gama, llamado Basic, que es una gama que usaban para países en desarrollo, en India en particular. Entonces, ¿qué hicieron? Introdujeron la gama Basic en su portafolio de producto, ofreciendo una opción, una alternativa más baja de precio, pero también más baja de valor, para hacer un anclaje en las decisiones del cliente. Otro ejemplo interesante en la última crisis, o no, más reciente aún, es lo que hizo Volkswagen con el Dieselgate. Claro, pasaron de ventas normales a ventas impactadas por un 70% durante la crisis de Dieselgate. ¿Qué hizo Volkswagen? Hizo una introducción de un descuento temporal, un descuento por ecológico, de un valor muy alto. El Golf, por ejemplo, el descuento era de unos 5.000 euros por el módulo de producto, pero temporal y limitado en el tiempo y limitado en algunos vehículos en particular. Pues aquí, dinamizar la demanda donde hay una respuesta esperada a nivel de volumen puede ser una opción interesante. Aquí tenemos hay varios ejemplos aquí. Puede ser interesante de pensar en promociones limitadas en el tiempo. ¿Vale? Un shock de demanda, pero limitado en el tiempo y selecto en cuanto a producto y a clientes. Otro elemento también es, muchas veces tenemos una oferta de valor que está constituida por muchos subcomponentes. Servicios que están incluidos, por ejemplo, en B2B, tenemos otros elementos de valor, tenemos muchos subcomponentes en los pedidos que nos hacen clientes, por ejemplo. Y aquí en 2008, en la crisis financiera de 2008, ha habido un movimiento muy importante en aerolíneas de hacer un unbundling, de separar lo que es el vuelo de elementos que se regalaban, el asiento, por ejemplo, el luggage, ¿no? La maleta, por ejemplo, el seguro, que ha dado lugar a un impacto muy fuerte de ingresos por cross-selling entre el producto principal y otros productos o servicios. Entonces, aquí en recesión es interesante pensar en cómo está estructurada nuestra oferta para ser capaz de a lo mejor separar los componentes de valor y discriminar un poco mejor entre lo que se oferta a un precio y lo que se podría cobrar para tipos de clientes en particular. Aquí es spot, quirúrgico, limitado en el tiempo, más focalizado en la interacción entre producto, demanda y precio. Y cuando rebote, habrá una prima al que identifica mejor lo que está pasando. Es como en bolsa, cuando vuelve a subir el mercado o a bajar, hay siempre una prima al líder en vez del seguidor. Entonces aquí, cuando rebote el mercado, cuando vuelva la demanda o las primeras señales de demanda, va a ser muy importante va a haber una prima, digamos, al que tome la iniciativa de cambios de precios. Volver a aumentar, por ejemplo, cortar las promociones temporales. Aquí el líder en este tipo de cambios tiene su impacto, ¿no? El cuándo es muy importante, entonces vuestra capacidad de anticipar, de prever, de ver señales en el mercado de este repunte va a ser muy importante. La recuperación también es la ocasión de a lo mejor guardar o reservar innovaciones, mejoras de mix de producto o de gama de producto a la periodo de recuperación. Entonces, a lo mejor podemos poner en pausa algunas introducciones de producto y esperar de que rebote para introducir los SKUs, los productos con más alto valor en la gama de productos. Y será aceptado, entendido, de pasar los incrementos de precios a productos más regulares también, que sea a lo mejor
pararon durante un periodo. ¿Okay? Entonces, aquí el mes o los meses de decalaje entre el primero a tomar la iniciativa y el segundo son meses de cash flow también importantes. Y aquí en Recovery es la oportunidad también de pensar muy bien en cómo podemos maximizar ingresos. Y aquí tiene que ver mucho con también la adecuación entre precio y portafolio, capturar de una venta oportunidades de cross-selling o de hacer un upselling con un producto de más alto valor. Para entrar en la ejecución, ¿cómo se hace? La primera capa es tener visibilidad sobre lo que está pasando y prepararse, también colaborar en la empresa, ser un contribuidor a nivel del management, del C-level, de posibles escenarios y cómo la palanca de precio puede ayudar a conseguir el plan de recuperación que todas las empresas hoy en día están pensando. El primer elemento importante es definir, acumular, ayudar a la empresa en la ejecución de escenarios. Lo que tienes que saber, lo que ahora creo que es bastante claro hoy en día, es que el plan de 2020, el budget de 2020 está mal. Es falso, no se va a conseguir. Pues tenemos que pivotar y replantear los budgets. Entonces, ¿cuáles son los escenarios? ¿Cómo hay que actuar? ¿Cómo yo, como marketing manager o como responsable del P del pricing, puedo ayudar a pasar información, insights, proyecciones que ayuden mi dirección a decidir y cómo esto lo tengo que comunicar al C-level? Las acciones son de varios tipos. Podemos pensar escenarios para clientes o para tipos de producto en nivel de list price, de tarifa. También hay acciones a nivel de descuentos, hay acciones a nivel de promoción. Si no tenéis las promociones bajo control, si no sabéis muy bien qué promoción entrega un list a nivel de ingresos, va a ser muy difícil de apoyar y de asignar un budget más limitado donde tiene más impacto. Okay, entonces aquí el buen escenario de pricing es el que contempla varias vistas muy finas a nivel de producto, de cliente, de canal, de mercado, pero también que articula distintos tipos de acciones de tarifa, de descuento y de promociones, porque están las tres tipologías tienen interacciones, se pueden complementar. Aquí entonces debemos ser capaces de cambiar rápidamente, reajustar los escenarios de demandas, qué proyecciones tenemos, qué tipo de escenario y tipo de budget podríamos empezar a definir, saber qué variables afectan los ingresos y los márgenes, simular cambios de tarifa por cliente, por canal, por mercado, pero también al mismo tiempo cambios de lo que llamamos el gross to net, las palancas de la tarifa, de las ventas brutas hacia el margen bruto. Ser capaz de documentar esos escenarios en cuanto a reglas de acción, cambios de pricing y revenue management. Ser capaz también de bajar un nivel fino, nivel granular, para que podamos documentar y explicar claramente cuáles son los impactos en nivel de la P&L de la empresa. También en este tipo de escenarios es importante ser capaz de explicar la varianza y sus impactos. Cambio 5% el precio lista, ¿cuánto es mi impacto en margen bruto, por ejemplo? Y siempre centrarse en eficiencia táctica. ¿Qué quiere decir esto? Pues con el ejemplo de promoción, por ejemplo, muchas empresas tienen un descontrol total en su calendario de promociones, en lo que realmente lleva un impacto en lo que tiene un más alto ROI, retorno sobre la inversión. Entonces aquí, tanto para precio, para descuento y para promoción, es reasignar el budget en esos escenarios donde más impacto pueden tener. Cuestión de eficiencia. ¿Okay? Aquí el impacto es muy importante a nivel de dirección de la empresa. Permite dar una visibilidad muy completa a cómo se explica los cambios de rentabilidad. Es también una capacidad de anticipar escenarios, pero también lógicas de umbrales de rentabilidad. Por ejemplo, muchas empresas van a tener hoy en día la tentación de hacer bajadas importantes de precio. Pero si no se mira el umbral de rentabilidad, no somos capaces de identificar cuánto más demanda o volumen extra deberíamos generar para volver a la
al margen inicial. Aquí es importante para ver un poco palancas que tienen más impacto, pero también para tener alcances donde hay digamos, poco resultado, poco control, para mejorar un poco la compliance de la política comercial, por ejemplo, ser más rápida en la capacidad de cambiar los precios y también evitar los errores que puede haber en el contexto con la presión que tenemos. En pocas palabras, los escenarios es realmente aquí lo que va a funcionar es ser capaz de aislar una baseline, una línea de comparación. Un escenario que lo cambia todo no tiene ningún sentido. Entonces, la primera cosa es cambiar y mirar impactos de margen, pero también un escenario simulado contra una baseline. ¿Cuál es la situación actual y cuál es mi impacto? Si cambio 5% el list price, ¿cuál es mi impacto en margen? Si además, otra iteración, estoy cambiando una promoción, ¿cuál es mi impacto adicional sobre la decisión anterior y sobre mi baseline? ¿Okay? ¿Qué impacto tiene, por ejemplo, de incorporar un descuento temporal como el descuento ecológico que hemos mencionado para el golf, por ejemplo? ¿Cuál es el impacto de introducir un producto de más bajo valor dentro de mi gama actual para canales o para segmentos de clientes? Aquí típicamente es también ver un poco qué se espera de impacto en rentabilidad o en ingresos o en venta, en volumen, pero también ser capaz de entender correctamente cuál es el impacto adicional de volumen para compensar una bajada de precios. Y viceversa, si el aumento que anticipamos es razonable de pensar que se va a traducir en un impacto de volumen. Aquí la elasticidad es muy importante. Segunda pieza. Tendencias en hacer decisiones muy importantes, muy drásticas, cuando en realidad tenemos que ser muy precisos. Y aquí, perdón, de los elementos, la primera cosa que tienes que hacer es comparar, ¿vale? Por ejemplo, hay varios tipos de analíticas que pueden ser de ayuda. La primera es el waterfall, la cascada de rentabilidad. ¿Cómo yo puedo comparar entre segmentos, entre clientes, entre canales con el marketing? ¿Okay? Aquí veremos, por ejemplo, que hay oportunidad de mejoras a corto plazo. Por ejemplo, elementos de logística, por ejemplo, costes de servir clientes a nivel de repetición de visitas, de cuántos una aplicación de descuentos aquí, por ejemplo, si hago mucho esfuerzo comercial sobre cuentas o productos que al final me entregan poca rentabilidad, corregirlas. Aquí hay una de control a corto plazo que es muy importante. Este tipo de comparación puede ayudar a que la empresa tenga un mayor control comercial. Otra visibilidad interesante es la dispersión de precios netos. En realidad, cuando vemos el final de este waterfall, nos vamos a dar cuenta de que ya estamos dando precios reales netos distintos por canal, por cliente, por producto. Entonces, aquí hay una oportunidad importante de intentar corregir con una lógica, por ejemplo, de corredores, de aplastar un poco esta dispersión que veis en el gráfico del slide, ¿no? Concienciar una lógica también de compliance o de calidad de ejecución de las decisiones. Y el último, yo creo que es muy importante, hoy en día debe ser una prioridad del core marketing, es la promotion performance. Cómo podemos comparar realmente o documentar lo que es el uplift de la promoción, el impacto real. Cómo podemos comparar antes y después de que un producto esté en promoción
en un canal o en punto de venta. Y también, que eso es muy importante, la mayor claridad tengamos sobre este desempeño de las promociones, más claridad tendremos para comunicar, en este caso con el retailer, si estáis en gran consumo, realmente lo que se está haciendo y lo que conjuntamente se puede hacer para mejorar y optimizar la ejecución de las promociones. ¿Okay? Entonces, aquí estamos diciendo comparar, tener más visibilidad, más fineza de análisis, es también claridad para las decisiones que tenemos que tomar. El otro tipo de análisis es evolución. Estamos en un escenario donde las cosas cambian. Entonces, comparar periodo a periodo, comparar alcance a alcance es muy importante. La primera comparación importante es ver y ser capaz de explicar cambios de rentabilidad. Esos cambios se explican por cambios de precio. El cambio de precio tiene un impacto sobre rentabilidad. Los cambios positivos o negativos de rentabilidad también se explican por cambios de volumen o de mix o de costes. Entonces aquí, en este ejemplo, por ejemplo, veis que hay cambios del precio lista o cambios del precio neto de los descuentos. ¿Vale? ¿Dónde está la mayor palanca hoy en día? A lo mejor no tocar los precios listas, pero ser un poco más drástico con los descuentos y las promociones para incentivar o generar un equivalente a una subida de precios netos. Lo que es muy importante en la evolución es la eficiencia de nuevo. Comparar periodo a periodo, alcance a alcance. Si cambio mi precio, si cambio mi descuento, hago más descuento o menos descuento, hago más promoción o más o menos promoción, hago una promoción u otra, ¿cuál es el impacto en mi indicador, en mis ventas, en mis ingresos, en mi margen? Y aquí os daré la posibilidad para discriminar de manera muy fina y eficiente dónde reasignar los presupuestos, ¿okay? O dónde hacer correcciones. Y al final, la elasticidad es muy importante también por la misma razón, saber dónde un cambio de precio o de promoción descuento tiene el mayor impacto, el mayor apalancamiento en venta. Lo que sabemos es que estos escenarios de elasticidad van a cambiar, los patrones de comportamiento van a cambiar. Entonces, más bien que esperar un valor real, absoluto o una especie de solución ya en mano de esto, es mejor usar este conocimiento de elasticidad para hacer una clasificación de productos o clientes. ¿Cuáles son mis productos con mayor elasticidad, categoría 1, hacia los de más baja elasticidad, donde puedo mantener el precio o incluso pasar un incremento? ¿Okay? Es una lógica de clasificación de elasticidad más bien que de cálculo absoluto del valor. También os decía al inicio, y para ir un poco hacia la conclusión, que esta crisis nos pilla, digamos, más o menos preparados. Y aquí hay empresas que van a aprovechar o que tienen la capacidad para ir un poco más lejos en la capacidad de apalancar, digamos, analíticas en cuanto a precios. Es importante entender que todo esto está conectado. Tiene que ver con la madurez que tengas a nivel de datos, a nivel de stock, por ejemplo. Cuando rebote la demanda, la exposición que tengáis sobre stock va a ser muy crítico y va a ser muy importante. A nivel de transacción, de conocer bien la demanda a nivel fino, de contexto, cómo los cambios de mercado impactan la decisión que tomar, y también a nivel de guía más estratégica, de objetivos o de KPIs más estratégicos. Al final, empresas avanzadas son capaces de generar modelos para alimentar casos de uso o modelos de pricing, pero también veremos muy importantes el manejo de descuentos o también el manejo de rebajas. Cuando rebote en función del stock existente, estaremos en un escenario de rebaja agresiva. Entonces aquí va a ser una lógica de velocidad al cual estamos liberando un poco el stock, pero al mismo tiempo, cómo protegemos el pool de ingreso total que tenemos a disposición. También hay un gran tema de promociones de precio non-price, ¿no? Las tradicionales, y yo creo que va a haber un impacto muy importante sobre todas las acciones que tengamos a nivel de portafolio de mix de productos. Ir más allá es ser capaz también a lo mejor de ir buscar modelos un poco más avanzados. Aquí, a nivel de ciencia del dato,
modelos de segmentación, de clustering, son los que os van a dar una capacidad más importante de apalancar o definir particiones o microsegmentos mucho más finos. La previsión de ventas, el forecasting también es totalmente clave en la capacidad de entender cómo estos cambios de demanda se pueden hacer visible a un nivel fino y granular. No va a ser lo mismo a nivel de un producto, de un tipo de cliente, de un segmento, de un mercado. Entonces, pasar de una visión muy agregada, muy general, muy top-down, a una visión granular de la previsión de demanda y muy bottom-up, ¿no? De un nivel granular a más genérico es muy importante. Luego hay empresas que tienen una capacidad mayor experimental de comparar y de documentar, aportar evidencias al porqué de un cambio. Aquí lo que vemos mucho, por ejemplo, en sectores más avanzados digitales, son también empresas que tienen una capacidad de experimentar, de aportar la prueba con A/B tests, con pre-post, por ejemplo, de que un cambio de precio o de campaña de promoción genera un impacto y es capaz de hacer un rollout de esos cambios de manera masiva y más importante. Y luego hay un último elemento que es muy importante. Algunas empresas tienen la capacidad de realmente buscar una optimización. Estamos hablando de muchos cambios, de una alta complejidad. Entonces, algunas empresas tienen esta capacidad de buscar el punto de precio óptimo, la campaña de promoción óptima que maximice rentabilidad o que maximice ingresos. Para acabar a nivel de mensaje final y tener un poco de tiempo para preguntas, el último elemento es que el poder de fijación de precios, o que llamamos el pricing power, es realmente muy importante, no solo en margen, como lo hemos dicho hasta ahora, sino en EBITDA y en valor accionarial. Entonces, vuestra capacidad de trabajar de la mano de la dirección de la empresa es importante en este sector. ¿Por qué? Porque tiene su impacto sobre el valor también financiero, que es donde y cómo se evalúa la calidad del trabajo, básicamente de la dirección de la empresa. Aquí es un ejemplo. Tenemos un modelo que permite relacionar la calidad del precio o de la acción de precio, lo que llamamos pricing power, al valor bursátil de las empresas. Lo que veis aquí es un foco sobre lo que ha sido la crisis anterior, la crisis financiera del 2008. Y veis cómo hay un pico y una recuperación. Lo que veis en verde son las empresas con mayor pricing power. Son las que tienen al mismo tiempo un impacto de elasticidad más baja, sostienen mucho mejor impacto sobre demanda y al mismo tiempo son capaces de traducir un cambio de precio a rentabilidad de manera más eficiente. O sea que no solo tienen más valor que les protege de cambio en demanda, sino que también son más eficientes en el manejo del precio para impactar su rentabilidad. Y es un mensaje aquí de positivo, más precisión tengáis con precio, más impacto y más recuperación tendréis en este sector o este contexto muy difícil. Me han llegado algunos ejemplos. Sí, un ejemplo, una pregunta, por ejemplo, es cómo dar un ejemplo de separar los elementos de valor que decíamos antes con el ejemplo de aerolínea, por ejemplo. Lo que es el trabajo de ancillaries, por ejemplo, de seguro, de asientos, por ejemplo, se trabaja de manera bastante inegal, ¿no? Creo que aquí una vía de mejora muy importante. En algunos sectores que no lo hacen se puede aplicar la misma lógica. Decir, tengo en realidad una oferta que es mucho más completa de valor. Yo ofrezco, por ejemplo, en B2B, ofrezco un servicio de instalación de mi producto, ofrezco training, tengo una hotline que está conectada, por ejemplo. Podéis empezar a hacer un debundling, una descomposición de lo que ofrecéis realmente e intentar aislar esos elementos. Si regaláis el servicio, por ejemplo, a lo mejor podemos mantener este hecho, pero para los clientes de más alto valor. Y a lo mejor quitarlo de la oferta o hacer que se cobre para otros clientes.
Otro elemento sobre esta lógica de cross-selling, digamos, en lo que hacen aerolíneas, no todas lo hacen bien. Hay algunas que lo hacen como dos trabajos aparte. Yo subo mi precio de la maleta independiente de lo que hago con el precio. Y aquí es lo que esto lo llamamos multi-product pricing, un pricing de multiproducto, porque los dos cambios están relacionados. Es muy importante de un poco la interacción entre los dos. Pero para simplificar es pensar un poco en vuestra oferta de valor, cómo lo podríamos descomponer. Mantenemos esta lógica un poco completa para clientes de más alto valor o intentamos descomponer y separar elementos que solemos regalar o incluir por defecto en la oferta. Otros no sé si hay otra pregunta. Otro ejemplo, por ejemplo, cuando hablamos de demanda y hablamos de cambios de demanda, si estáis en un negocio que es en multipaís, está claro que aquí la capacidad hay otros temas que van a impactar, por ejemplo, tipos de cambios, inflación. Si queréis un poco controlar los precios entre varios países, tener bajo control lo que es el impacto de la inflación y cómo reaccionar en contextos de inflación distintos. Por ejemplo, si Brasil puede haber, puede haber impactos muy fuertes. Vamos a ver también con esta crisis un rebote de la inflación. Es importante tenerlo en cuenta para definir un poco un pricing multipaís. No sé si hay otras preguntas. Sí, hay otra pregunta, por ejemplo, ¿cómo puede impactar la situación en renovación de servicios? Aquí es cierto que hay dos situaciones. Lo que decía un poco al inicio, hay una situación sobre el business actual, ¿no? La parte de negocio actual y el nuevo negocio, la renovación. Depende un poco de lo que llamamos un poco la tasa de confirmación, ¿no? Hoy en día, si estáis repensando un poco presupuestos, ¿qué parte tenéis ya confirmado con clientes actuales y qué parte está expuesta o bien a renovación o adquisición de clientes nuevos, ¿no? Aquí yo creo que puede ser una oportunidad interesante. Hay que cuidar un poco la lealtad de los clientes actuales, pero de la misma forma que hablamos de introducir productos de gama más sencilla, por ejemplo, puede ser interesante de justamente acelerar la adquisición de nuevos servicios, de nuevo negocio, con un poco más de agresividad o mejor promocional. Lo que no quiere decir que no hay que recompensar la lealtad de los clientes para renovaciones. Aquí yo creo que es diferenciar el uso. Se puede incentivar la demanda, hacer una promoción, un esfuerzo comercial, por ejemplo, pero diferenciar justamente lo que es renovación y incentivo a la renovación, al repeat business de clientes leales y lo que puede ser algo temporal de adquisición de clientes nuevos. Yo creo que aquí es donde yo evitaría, por ejemplo, en tiempo actual de recesión, de manipular demasiado lo que es la tarifa, por intentar definir nuevas palancas comerciales, descuento o promoción, pero siempre limitado en el tiempo y atribuyendo una activación, un objetivo, ¿no? O bien recompensar la fidelidad y la lealtad para la renovación, o bien incentivar la adquisición de nuevas cuentas y nuevos clientes. Y aquí no es lo mismo, aquí hay un tema de segmentación que es muy central, no es lo mismo incentivar para un cliente donde detectamos que hay un potencial elevado, una lifetime value elevada, o de regalar, digamos, ofrecer promociones o descuentos para segmentos de clientes donde
al final hay poco potencial, ¿no? Es muy importante la segmentación y es muy importante la cualificación de esos segmentos. Ok, la idea básicamente hoy es de dar algunas pistas, ¿no? Cómo acceder un poco la capacidad de manipular escenarios, también ser capaz de inyectar un poco más de análisis, ¿no? En esas decisiones. Varias preguntas más. Ok, para productos financieros, banca, por ejemplo, seguros, aquí es donde justamente solemos tener productos complejos, ¿no? Un portafolio de productos que es bastante extenso, muchos referencias de producto. Aquí la capacidad de cross-selling es importante, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el análisis puede ser interesante. Hay packs de productos o servicios que se suelen ofrecer conjuntamente a segmentos de clientes. La idea yo creo que es siempre con una visión de maximización de margen, ser capaz de proponer una venta cruzada entre productos. Ok, aquí también otra pregunta es, en la extensión de la pregunta anterior, en el caso de productos financieros, cómo mejorar el hosting y la colocación. Claro, el contexto es que las ventas, digamos, han caído bastante a nivel de adquisición, 30%. Aquí de nuevo hay que pensar en dos tiempos. El tiempo actual de decrecimiento, pero ¿qué pasará cuando recuperamos? Aquí a veces hay que no poner a riesgo con bajadas de precios excesivas lo que va a hacer el rebote, la recuperación en X meses. Si, por ejemplo, tenemos un rebote en septiembre, es importante no haber destruido el punto de precio, el posicionamiento, con exceso de bajadas hoy en día, porque va a ser mucho más complicado de recuperar el aumento. Entonces, mucho mejor con incentivos muy puntuales y quirúrgicos para rebotar, para un poco reaccionar a esta crisis de demanda. Una pregunta sobre qué pasa si el cliente no puede pagar. Aquí, por ejemplo, también en la crisis anterior había ejemplos interesantes. Yo creo que es Hyundai, que en la crisis de 2008, la cliente de leasing, por ejemplo, o mayormente en el leasing, pero es interesante para más casos, facilitó de manera muy importante y lo comunicó de manera muy fuerte la capacidad de retornar su vehículo. Entonces, aquí podemos pensar, el impacto va a ser muy importante. En realidad, muy pocos clientes lo activaron. Y eso generó una confianza con la marca, que ha sido muy importante de ver que la marca justamente se ponía en los zapatos, entre comillas, del cliente, ¿no? Se activó muy poco, pero tuvo un impacto de percepción de precio y de percepción de marca que fue muy importante. Pero si un cliente no puede pagar, no puede mantener el servicio, por ejemplo, hay que pensar un poco cómo podemos, a lo mejor, si es factible, ¿no? Pero con rappels, por ejemplo, con condiciones, si podemos desplazar parte del cargo a futuro, o a veces hay que ser capaz de discriminar si el cliente merece la pena que hagamos un esfuerzo comercial. Y aquí es segmentación. Una pregunta de Bruno diciendo, en este tiempo de crisis en FMCGs, parece más eficiente modificar precios faciales, pero puede tener más sentido sacar productos más grandes con precio euro kilo más barato. Claramente, yo creo que justamente cambiar el precio facial hoy en día es una reacción demasiado arriesgada para la recuperación, que tiene muchos impactos en percepción de precios y lo que llamamos precios de referencia. Aquí, de nuevo, es más eficiente trabajar con formatos, incluso con gama de producto. Entonces, si tienes capacidad de trabajar con formato y con gama, es mucho más eficiente
Y de nuevo, antes de cambiar el precio facial, intentar alargar o hacer promociones, más completas, pero también limitadas en el tiempo. Porque al momento del rebote va a ser mucho más complicado de reposicionar precios. Y aquí justamente el conocimiento, la lección de la crisis pasada es esta, es que muchas veces hemos sido muy radicales en bajadas de precios y hemos empeorado el problema, porque este problema de demanda hemos tenido un problema de rentabilidad y para recubrir la rentabilidad anterior hace falta más que esos esfuerzos para que volvamos a los niveles anteriores de venta, ¿no? Entonces, cuidado con el precio porque estáis empeorando el problema de rentabilidad y no estás solucionando, o solo a corto plazo, el efecto demanda. Una pregunta de Elena sobre webs interesantes, consejos útiles sobre precios. Sí, hay asociaciones de pricing más especializadas. Esto lo contestaré más en detalle en el email de seguimiento, pero os puedo dar dos. Hay una que se llama la Professional Pricing Society, PPS, que es la organización mundial de pricing donde hay mucho material y mucho contenido. Y la otra es europea, se llama la European Pricing Platform, que son comunidades muy activas con muchos white papers, documentos, cursos de formación que pueden ser interesantes para complementar. Y bueno, lo bueno de este confinamiento es que como este webinar hay muchas ofertas de contenido que pueden ser interesantes. A lo mejor una última pregunta. ¿Qué consejo darías a una consultora de tecnología donde hay servicios personalizados? Aquí yo creo que es realmente un ajuste entre realmente el precio, la extracción de valor del assignment, ¿no? Del servicio hasta los costes de recursos que ponemos. Muchas veces bueno, es difícil de aclarar, pero hay una tendencia a poner más contenido contra precios que se están apretando. Aquí yo siempre diría que es importante defender el precio y segmentar. Defender el precio, es decir, defender el valor también que se entrega y ser capaz también de segmentar. Segmentar quiere decir tener la capacidad de decir que no a algunos clientes, ¿no? A algunos assignments. Sin decir no, no hay segmentación, es lo que suele decir en pricing. Creo que llegamos al límite de tiempo, ¿no? Entonces lo que haremos es si hay más preguntas, haremos un seguimiento, ¿no? Por email a las preguntas. También lo que haremos es, os daremos acceso a la presentación y al vídeo del webinar como seguimiento de este webinar. ¿Algún otro comentario, Esther o Roberto? Y aquí, si queréis, si hay más preguntas, las podéis enviar a ddmuonline@letsrevolve.com, es donde haremos un seguimiento de vuestras preguntas para que esta conversación se extienda si es necesario o si veis que hace falta profundizar en alguna respuesta. Y, como decía, os haremos un seguimiento con el material. Pues si no hay más preguntas, muchas gracias a todos y mucho ánimo.